Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión número 8 de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tema número 4, del cual ya habíamos iniciado en la sesión anterior, y vamos a ver la segunda parte del estudio técnico. Continuemos. Si recuerdan, habíamos comentado en la sesión pasada que el estudio técnico abarcaba varios aspectos importantes, incluidos el tamaño de la planta o del proyecto y la localización del proyecto. Otro aspecto importante es la ingeniería del proyecto. ¿Qué es la ingeniería del proyecto? Yo ahí les puse un pequeño concepto. Es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos disponibles a la fabricación de una unidad de proyecto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que vamos a ver cómo se va a llevar a cabo nuestro proceso productivo y vamos a buscar que se lleve a cabo de una manera eficiente. ¿Cuáles serían las principales funciones de una ingeniería de proyectos? Básicamente yo les puse 3. La primera nos dice, seleccionar el proceso de producción de un proyecto cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una determinada tecnología e instalación de obras físicas relacionadas con los equipos y la maquinaria. Es decir, aquí lo que tenemos que ver es, bueno, ¿en qué va a consistir nuestro proceso productivo? Entendido desde el punto de vista que pudiera ser de un bien o de un servicio, y cuál es esa maquinaria, equipo, obras y todo lo relacionado que se requiere para el proceso productivo. Esa sería una de las principales funciones que se llevan a cabo dentro de una ingeniería del proyecto. Otro punto importante que no debemos dejar de lado es el almacenamiento y la distribución de productos, de métodos de diseño, de empaques, sistemas de distribución. Para una empresa manufacturera o en este caso un proyecto de inversión de un bien, la cuestión del almacenamiento es muy importante. Lo comentábamos en la sesión anterior. Hay empresas que en ocasiones hasta prefieren tirar sus productos porque el costo de almacenamiento es muy alto. En ese sentido, es muy importante tener la cantidad óptima de productos que nosotros requerimos, esto acorde a la demanda correspondiente y a nuestro proceso productivo, y en ese sentido, la ingeniería de proyectos lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que tengamos ese almacenamiento en el nivel adecuado, que no tengamos ni mayor cantidad de producto ni menor cantidad de producto. Y por el otro lado también va a apoyar esta cuestión de los canales de distribución, los cuales también, como venimos manejando en sesiones anteriores, pues son básicos para que el producto llegue desde quien lo fabrica hasta que lo consume de una manera rápida, sencilla, eficiente y que pues se cumplan las expectativas del cliente al final de cuentas. Y la otra función sería determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles destinados a la producción de bienes y servicios. Es decir, ese proceso productivo del que hablábamos antes tiene que tener una producción óptima. No hay que producir más de lo que necesitamos ni menos, porque si producimos de más se nos va a quedar y si producimos de menos le vamos a quedar mal a los clientes. Y acuérdense lo que dicen los mercadólogos, un cliente descontento equivale a 10 potenciales. Así que tendríamos que hacer demasiado énfasis en que el proceso productivo cumpla con las características y los niveles que nosotros estamos esperando de producción para cubrir con las necesidades que pensamos satisfacer. Ese es un aspecto de suma importancia. El proceso global de transformación o el proceso global del proceso productivo, valga la redundancia, abarca 3 etapas, lo que es el estado inicial, propiamente el proceso de transformación y lo que es el estado final. ¿Qué es el estado inicial? Bueno, el estado inicial es cuando tenemos tanto los insumos principales como los insumos secundarios para llevar a cabo nuestro producto o servicio en su caso. Los insumos principales pues son los indispensables, los insumos secundarios son aquellos que se van a complementar o se van a añadir a los insumos principales para poder generar el producto o servicio que nosotros estamos buscando. Esos insumos en esta etapa inicial o en este estado inicial se van a transformar, van a pasar por ese proceso de transformación en donde a través de la tecnología que nosotros tengamos en nuestro proyecto, los equipos y la mano de obra van a pasar por cierto procesamiento
de tal manera que al final tengamos un estado final, valga la redundancia, de un producto principal, un producto terminado o servicio terminado que queremos ofrecer, un subproducto o varios subproductos, según sea el caso, porque pudiéramos tener un producto principal del proyecto, pero a la vez algunos subproductos adicionales que pudiéramos generar como consecuencia del mismo, y la cuestión de los residuos o las mermas, que como les dije, siempre tenemos que darle el tratamiento adecuado, más si son residuos peligrosos, pero aunque no lo fueran, pues darle la canalización correcta para que no contaminen el ambiente, no contaminen el país y no contaminen la propia empresa. Este proceso de transformación o este proceso productivo, digamos, puede darse de tres formas diferentes. Puede ser en serie, puede ser por proyecto o puede ser por pedido. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tres tipos de procesos productivos? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí tenemos algunas de las principales características para hacer el análisis, que serían cómo sería la demanda del mercado, cómo sería el nivel de calidad, el costo unitario, el precio, la mano de obra y la maquinaria. Vamos a hacer el análisis de esos elementos con estos tres tipos de procesos productivos. Tenemos el del proyecto, que se considera producto único. ¿Por qué producto único? Porque no hay dos proyectos iguales. Por más que se quisieran parecer o que fueran similares, exactamente iguales no lo son. Por eso los proyectos se consideran únicos y aquí el concepto de producto único. En línea o en serie, que es cuando producimos varios artículos, o más bien dicho, un artículo en una amplia cantidad o volumen, y por proceso o lotes, en donde ahí sí ya podemos manejar una variación de artículos o de características. Entonces vamos a ver cuáles serían las diferencias entre estos tipos de procesos de producción, porque tenemos que analizar y definir cuál es el proceso de producción que vamos a utilizar en nuestro proyecto de inversión, y nos va a ayudar estas características que vamos a analizar. Por ejemplo, en el caso de la demanda de mercado, tenemos que en el proyecto es un producto y un modelo. En el caso del proceso en serie, son muchos productos, pero tenemos pocos modelos. En el caso del lote, tenemos muchos modelos, pero pocos productos. Entonces ahí ya estamos viendo diferencias, dependiendo de, yo voy a ofrecer un producto, voy a ofrecer varios, van a ser muchos modelos, van a ser pocos, eso me va a empezar a dar la pauta para poder determinar cuál es el proceso de producción que más me conviene. En el caso del nivel de calidad, pues en un proyecto es alta. ¿Por qué es alta? Porque como es uno solo, es un solo producto el que yo estoy generando, pues obviamente ahí le puedo destinar todos los kilos para que la calidad sea mejor. En el caso de en serie, hablamos de que es una calidad baja, porque son muchos los productos los que se están generando, y en el caso del lote, hablamos de que es media. Entonces ahí ya también tenemos un punto de comparación en cuanto a la calidad. En cuanto al costo unitario, en el caso del proyecto, por ser un artículo único, es un precio muy alto, es muy costoso. Siempre será más barato producir en serie o en lote que producir pues un artículo único, puesto que estás poniendo todos los esfuerzos en un solo artículo, y evidentemente el costo se va a subir, se va a elevar. En el caso de en serie lo tenemos que es bajo, y en el caso del lote es medio. Eso en cuanto al precio, y en cuanto al costo, tienen la misma relación, me va a costar más y va a valer más. En el serie, pues va a ser bajo el costo y va a ser bajo el precio, y en el caso del lote va a ser un término medio. La mano de obra para el producto único o proyecto tiene que ser sumamente especial, porque nada más me está generando un producto con características muy específicas y que no se va a parecer a ningún otro. Por lo tanto, la mano de obra tiene que ser súper especializada. En el caso de en serie, hablamos de que es un nivel muy bajo de especialidad, puesto que estamos generando muchos productos iguales, y en el caso del lote es a nivel medio, ahí quedamos a nivel intermedio. Y la maquinaria, lo mismo que en el caso anterior, lo mismo que en la mano de obra. En el caso del producto, en el caso del proyecto, perdón, como es un producto único, pues tiene que ser maquinaria sumamente especializada, porque solamente va a generar una unidad de ese artículo. En el caso de en serie sería baja, y en el caso de lote sería término medio. Entonces, haciendo un análisis de este pequeño esquema que tenemos sobre los tipos de producción, más toda la información que hemos estado viendo y la que veremos, ustedes ya pueden ir determinando qué tipo de proceso productivo es el que van a manejar para su proyecto de inversión que tienen en mente, o alguno futuro que quieran por ahí utilizar. El proceso de producción incluye tres aspectos clave.
Por un lado, la evaluación técnica de las materias primas. La evaluación técnica quiere decir que cumpla con aquellos requerimientos o aquellos requisitos que yo necesito para que se pueda generar el producto o servicio que estoy buscando. Acuérdense lo que comentábamos también en sesiones anteriores, de que depende mucho de que yo tenga buenas materias primas que me generen mis proveedores, el que la calidad de mi producto o servicio final sea bueno. Si yo esas materias primas que me están ofreciendo no son de buena calidad, me va a impactar de manera directa tanto en el resultado del producto o servicio como en la rentabilidad, puesto que no me van a adquirir ese producto o servicio. Por el otro lado, tenemos que otro punto que incluye es la obtención de información técnica sobre productos, procesos y patentes. Si yo voy a generar un producto, voy a ofrecer un producto en particular, necesito ver la cuestión de las marcas, de los patentes, de los procesos, toda la parte técnica de los productos, que la tengo que tener perfectamente bien dominada o consultar con un especialista en este caso, si es que yo no lo soy, de tal manera que pueda cubrir con esos lineamientos sin mayor problema. Y si claro, es un producto de nueva creación, pues el patentarlo es básico, porque si no, me fusilan la idea y entonces sí, ya al rato ni las regalías de eso voy a poder obtener. Y por último, la selección del proceso productivo, que va íntimamente ligado con todos estos puntos que hemos estado viendo. No todos los procesos productivos son iguales, incluso para el caso de servicios, pues tendríamos que hacer su adaptación de qué parte serían los insumos, cómo sería el proceso de transformación y cuál es el producto final que vamos a obtener, pero sí se puede hacer. Definitivamente esto es aplicable tanto a bienes como a servicios. Un punto importante que no debemos dejar de lado en la reingeniería del proyecto es la selección de la maquinaria y el equipo. Y aquí hay que considerar algunos elementos básicos que me gustaría que comentáramos. Uno es las características técnicas, y esto es las cuestiones de acondicionamiento, de capacidad, de operación, de velocidad. Hay máquinas muy veloces, hay máquinas muy lentas, hay máquinas que son difíciles de poder operar y hay otras que son sumamente sencillas. Entonces todo eso yo lo tengo que relacionar y que analizar, puesto que de ahí se van a desprender otros recursos que voy a requerir, a lo mejor esta capacitación adicional para poder manejar esa maquinaria y equipo. Entonces tengo que considerar las características técnicas. No puedo hacerme de un equipo, de una maquinaria así nada más, sin siquiera saber cómo se maneja. Y a veces el propio instructivo por sí solo no es suficiente. Necesitamos a alguien que nos capacite o tomar alguna asesoría especializada en este sentido. Por el otro lado, los costos. ¿Cuánto me sale adquirirlo? ¿Cuánto me sale la cuestión del personal que voy a requerir para que lo pueda manejar? La operación, hay maquinaria muy costosa de operar y que, bueno, pues tengo que analizar cuánto me saldría el que esté funcionando. La atención de proveedores, si me van a dar capacitación en relación a la maquinaria y al equipo, si va a haber mantenimiento, si ya está incluido ese mantenimiento dentro del costo correspondiente, si voy a tener que pagar alguna asesoría adicional, cuánto me va a costar, qué garantías incluye, si se me descompone el equipo o maquinaria, hasta cuánto tiempo, qué puedo reclamar. Tengo que saber todo eso porque eso en un momento dado me puede repercutir en los costos y evidentemente en las utilidades que yo pretendo obtener. El comportamiento, que esto va íntimamente ligado con cuál va a ser la vida útil de esa maquinaria y equipo, que ya lo decíamos hace rato. Hay equipos y maquinaria con vida útil bastante larga, hay otros con una vida útil corta, entonces yo tengo que evaluar, porque a partir de que se termina la vida útil, pues esa maquinaria y ese equipo ya no me va a funcionar al 100% y por lo tanto tendré que evaluar la conveniencia de seguirlo teniendo o en algún momento dado rematarlo, revenderlo, hacer algo por el estilo y hacerme de un equipo nuevo. Tendré que considerarlo dentro de las futuras inversiones que yo vaya a hacer a este proyecto. ¿Qué métodos se pueden utilizar para representar el método, el proceso productivo? Básicamente tenemos dos, lo que es el diagrama de bloques y el diagrama de flujo. Es muy común que escuchemos el diagrama de flujo, sin embargo también existe el diagrama de bloques. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, lo tienen en su información. El diagrama de bloques, en este diagrama cada operación unitaria ejercida sobre los insumos se encierra en un rectángulo o bloque y va a llevar un orden de todo el proceso productivo de inicio a fin. Esa es una parte importante, ahorita vamos a ver un ejemplo. Y en el diagrama de flujo, la descripción del proceso está acompañada de la especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tiempo de acción efectuada. O sea, aquí ya estamos involucrando, para empezar, una serie de
símbolos, que ahorita vamos a comentar cuáles son, que son universalmente reconocidos, y adicionalmente especificar el tiempo, la distancia y el tipo de acción que se va a llevar a cabo. Esto es indispensable para que el diagrama de flujo pueda quedar más claro y podamos expresar ahí cómo queda nuestro proceso productivo. Este es un ejemplo del diagrama de bloques. Tenemos ahí primero calentar, luego enfriar. En el proceso de enfriar y destilar tenemos agregar un líquido. Después que pasemos a la destilación se prueba y se envasa. Expresado de esa forma queda como diagrama de bloques. En el caso de el diagrama de flujo, esos serían los símbolos que se utilizan. El círculo, que estaría destinado para representar la operación, la flecha, el transporte, ese otro que, con cierta forma parecida a una media luna, sería la demora, el triángulo invertido, el almacenamiento, el cuadrado sería la inspección, y ese triángulo encimado con el cuadrado es una operación combinada, es decir, dos acciones que se están llevando a cabo al mismo tiempo. ¿Cuál es más recomendable? Si el diagrama de bloques o el diagrama de flujo, todo dependerá de cómo lo queramos representar. Aquí la idea es que es una manera, representan una forma visual en que se puede expresar el proceso productivo y nos ayuda mucho para determinar y bueno, tomar toda una serie de decisiones, porque siempre cuando uno observa una problemática, una situación o hasta un negocio de manera visual, pues eso te puede ayudar mucho para reflexionar sobre qué puntos pudieras mejorar, en cuáles hay alguna falla, qué pasos a lo mejor pudiéramos suprimir en un momento dado, o cuáles pudiéramos agregar en el caso de ser necesario. Otro aspecto importante dentro de la reingeniería del proyecto que tenemos que considerar es la distribución de la planta. Y aquí entran muchos conceptos de calidad, porque hasta el famoso just in time interviene. El que uno pueda tener su maquinaria, el equipo, el personal y la distribución como tal de todo lo que hay en cuanto a mobiliario y equipo, que esté de tal manera acomodado que no te genere tiempos muertos, que no te genere cuellos de botella y que pueda funcionar de una manera efectiva para la producción que tú necesitas y evidentemente para obtener la rentabilidad que deseas. Aquí lo que se pretende con esta parte en el estudio es que se haga un diagrama que especifique dónde está cada equipo y dónde está cada instalación. Casi es como lo que hacen los arquitectos con las casas, que van dibujando, a ver, aquí va el baño y aquí va la puerta y aquí va la cocina y etcétera. Aquí sería lo mismo, pero para un caso de la planta. Tenemos que establecer cómo va a quedar, en un plano que nosotros pudiéramos visualizar, cómo va a quedar esa distribución y dónde va a quedar cada cosa. ¿Qué objetivos pretende la distribución de la planta? Yo ahí les puse 9. El primero es asegurar la eficiencia, seguridad y comodidad del ambiente de trabajo. Lo creamos o no, el cómo estén acomodadas las cosas te genera un disgusto o ¿cómo decir? Pues uno se pone contento o se enoja a lo mejor porque están las cosas en un lugar que no deberían, porque estorban, porque a lo mejor tienes que desplazarte demasiado para sacar una copia, etcétera. Toda una serie de situaciones que se pudieran dar y que se pueden evitar tratando de no generarle malestar a la gente y que por el otro lado el proceso productivo pueda ser eficiente. La segunda sería encontrar una distribución que sea la más económica para el proyecto. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Yo pudiera tener una empresa con 3 pisos, o una empresa cuya infraestructura sea de 3 niveles, adquiere una copiadora y la pregunta sería, ¿en dónde pongo la copiadora? A lo mejor alguien diría en el primer piso o alguien diría en el tercer piso, pero aquí la cuestión es que el lugar correcto sería el piso intermedio, o sea, el segundo piso. ¿Por qué? Porque eso me va a generar más economía para todos, dado que todo el personal que tenga que ir a sacar copias pues va a ocupar el mismo tiempo trasladándose del primer piso al segundo que del tercero al segundo, y los que ya están en el segundo, pues esos ya lo hicieron porque están en el piso en donde está la copiadora. Si yo la pusiera en el tercero, la pusiera en el primero, ahí voy a tener tiempos muertos de la gente que va a sacar copias. Entonces, como ese pequeño detalle, así tendría que considerar el resto de mi maquinaria, equipo, instalaciones, mobiliario, equipo y demás, de tal manera que pueda yo ubicarlo en un lugar que me sea económico y que desde luego me sea rentable.
Otro punto sería facilitar y minimizar el movimiento y manejo de materiales entre operaciones. No es lo mismo que yo me traslade medio metro para ir a dejar un papel o para ver cómo va cierto proceso, a que tenga que trasladarme 10, 15 metros o más. Entonces, aquí la idea es que, de acuerdo al proceso productivo, toda la maquinaria y equipo esté acomodado de tal manera que vaya, pues de la mano, vaya junto o pegado, y no tengan que estarse como saltando partes del proceso y generando cuellos de botella por las ubicaciones en las que se encuentran estos equipos y estas maquinarias. Minimizar la inversión en equipos también es otra idea. Hay que aprovechar la capacidad máxima, como ya comentábamos en sesiones anteriores, y para esto nos ayuda la distribución de la planta. Optimizar el espacio disponible. A veces tenemos espacios pequeños para construir una planta o para ofrecer un producto o un servicio en un local determinado. Tenemos que buscar aprovechar los espacios de la mejor manera, y para eso nos va a ayudar esta distribución. Séase de una oficina o un local, séase de una planta como tal, la idea es que podamos nosotros expresar de manera visual cómo vamos a hacer ese aprovechamiento, que no hay espacios muertos que pudiéramos utilizar para otra cosa y que nos generen ganancias. Hay que también, para mantener la flexibilidad adecuada, lograr una supervisión más efectiva, en la medida en que toda la maquinaria, el equipo y hasta las personas estén acomodadas de una mejor manera, pues eso va a facilitar la supervisión, incluso hasta para esta cuestión del control de calidad va a ser mucho más sencillo, y para reducir el inventario en artículos terminados. Entonces, estos serían los principales aspectos o los principales objetivos que debemos de considerar y que debe de cumplir la distribución de la planta. Hay que generar esa distribución con miras a que se cumplan estos objetivos. En esa medida lograremos tomar decisiones más efectivas y que los resultados sean mejores. Y bueno, esto viene de la mano con el punto de control de calidad que ya decía hace rato, y que como ejemplo pues está la herramienta del Just in Time, pero tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar en nuestros proyectos de inversión, y los cuales pues van a generar mayor calidad al producto o servicio y por lo tanto mayor rentabilidad y más clientes potenciales y actuales. Ahí les estoy definiendo lo que es el control de calidad, y lo podemos definir como el conjunto de características de un bien o servicio capaz de satisfacer las necesidades para las que fue diseñado, cuidando que éste sea adecuado para el uso establecido. Es decir, debe de cumplir ese producto o servicio con ciertos requerimientos, y eso incluye el uso. Si se diseñó para tal cosa, que realmente funcione para eso, porque eso es lo que el cliente estaría esperando y buscando al momento de adquirir un producto o servicio. Si te funciona para otra cosa diferente, o si no te funciona para lo que te lo vendieron, pues entonces el cliente va a quedar totalmente insatisfecho y ya no va a querer volver a adquirir ese producto o servicio en su caso. Y aquí entran también los 14 puntos de Deming, que Deming hizo grandes contribuciones al ámbito de la calidad, de la reingeniería de procesos, de los sistemas productivos y demás, y sería importante considerarlos porque estos los podemos aplicar pues no nada más en la distribución de la planta, sino en muchos aspectos de nuestro proyecto. Dentro de los puntos que establece, uno es ser constante con el propósito. Si yo tengo un objetivo muy claro de por qué quiero poner mi proyecto de inversión, pues realmente encaminarme hacia él y no dejar que nada me distraiga, porque luego por ese tipo de distracciones los proyectos fracasan o se desvirtúan del objetivo original. Adoptar una nueva filosofía. Las empresas exitosas y competitivas de la actualidad lo son porque han adoptado culturas de calidad y filosofías de calidad que los han ayudado precisamente a eso, a ser más competitivos, a generar ventajas competitivas, a que el cliente los voltee a ver y diga yo te prefiero a ti en lugar de un competidor. Entonces tenemos que aprovechar ese tipo de situaciones pues para obviamente posicionarnos bien en el mercado. Desistir de la dependencia en la inspección masiva. De repente tendemos mucho a querer inspeccionar o supervisar de manera masiva, y aquí la idea es hacerlo de manera individual, y más tratándose del personal, porque es así como se puede llegar a una mejor detección de fortalezas y debilidades, así como amenazas y oportunidades del individuo, de tal manera que se puedan tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias. Competir con calidad y no con el precio de venta. Desafortunadamente tenemos mucho la creencia de
compites y bajas el precio o se juega mucho con esta cuestión de los precios, de quién lo sube, quién lo baja, o si hay algún monopolio en cuanto a los precios, pero la realidad es que la competencia más allá del precio debería de ir con cuestiones de calidad y nosotros como consumidores no siempre nos fijamos en la calidad, nos vamos mucho por el precio, está más barato, lo compro, o a lo mejor yo quiero algo caro y lo compro, pero no me pongo a pensar realmente si es un producto de calidad o no. Y aunque en sentido general se pudiera pensar que a mayor precio, mayor calidad, pues la realidad es que no necesariamente. Hay productos que a veces nos pudieran salir un poco más económicos y no con ello son faltos de calidad o tienen algún problema con la calidad. Por eso tenemos que hacer un análisis específico y no irnos solamente con el precio. Además hay que recordar que en algunos casos pues estamos comprando solamente la marca, pero esa marca ya no tiene la misma calidad que manejaba en sus inicios. Entonces, pues sí hay que hacer un análisis preciso de eso, y nosotros también definirlo dentro del producto o servicio que vamos a manejar. La mejora continua, que eso es algo que no podemos olvidar y que aplica, pero al 100% en todo proyecto de inversión. Nosotros generamos el proyecto, decidimos por los estudios de prefactibilidad y factibilidad llevarlo a la práctica, lo ponemos en marcha, empieza a funcionar, empezamos a detectar ciertas fallas y ahí entra el proceso de mejora continua. Podemos estar haciéndole cambios a ese proyecto o a ese producto o a ese servicio de tal manera que satisfaga mejor las necesidades de nuestros clientes y que por lo tanto nos reditúe más y que evidentemente pues eso le conviene más a cualquier inversionista o empresario. La capacitación a los trabajadores, no nos debemos de olvidar que siempre debemos de capacitar a la gente. Si estamos hablando con mayor razón de un proyecto nuevo, de la implantación de una cultura de calidad, de nuevo software, nuevas herramientas, nueva maquinaria, hay que capacitar a la gente porque solamente así vamos a poder ser competitivos y generar mayor cantidad de clientes. Fomentar el trabajo en equipo, eso es algo de lo que a veces nos perdemos un poco, somos muy individualistas algunos y la realidad es que las empresas exitosas son aquellas que trabajan en equipo. Y todavía yéndonos más allá, no es nada más trabajar en equipo, sino en un equipo de alto rendimiento. Esto es llevar al máximo de las capacidades a todas las personas que conforman el equipo para que su productividad sea más alta y sus resultados sean pues muchísimo mejores de lo que pudieran ser trabajando en un equipo de manera sencilla o trabajando a nivel individual. Eliminar el miedo en la organización, somos muy miedosos a veces de las decisiones que se toman, de la cultura que existe o de lo que pasa, y aquí de lo que se trataría es de no tener miedo, porque en la medida de que no tenemos miedo podemos actuar de una mejor forma y podemos ser más proactivos, propositivos y productivos en nuestro trabajo. Eliminar barreras entre departamentos, somos muy renuentes a veces a proporcionar información y aquí la necesitamos. Y en un proyecto de inversión de esta naturaleza, con mayor razón todos tenemos que estar involucrados y compartir información para poder tomar una mejor decisión o varias decisiones. Eliminar los eslogans, tendemos mucho a poner eslogans, hay que ver realmente qué tanto conviene y qué tipo de eslogan conviene. Eliminar estándares de producción. Motivar al trabajador para que se sienta orgulloso de su trabajo. Esta cuestión de que se ponga la camiseta es algo muy importante, pero para que se sienta comprometido y responsable con su trabajo, nosotros como empresarios, inversionistas o dueños del proyecto tenemos que hacer algo al respecto, hay que motivarlos de alguna manera. No siempre se puede incentivarlos de manera económica, pero sí tenemos otros mecanismos a través de permisos, capacitación, vacaciones, etcétera, que pudiéramos otorgarles para que nos generen mejores resultados y se sientan contentos con su trabajo. La educación para el personal, hay que tratar de que tenga cierto nivel educativo, que eso nos ayuda a desenvolvernos mejor y a pensar mejor. Y la retroalimentación, jamás debemos olvidar la retroalimentación. Como en todo proyecto de inversión y en todo trabajo, si uno hace las cosas bien, hay que decirle a la gente que las está haciendo bien. Y si las hace mal, también hay que decírselo, porque eso nos ayuda a todos a crecer y a desarrollarnos y sobre todo a corregir esas fallas. ¿Por qué no podemos motivar más y tratar de resaltar más las virtudes que tenemos e ir minimizando y trabajando aquellas debilidades o deficiencias que nos están afectando, no solo para el desarrollo de un proyecto, sino en general para cualquier situación que llevemos a cabo? Y un punto adicional que tampoco debemos de olvidar, y más que estamos hablando de plantas de producción, la cuestión de la higiene y seguridad industrial. Comúnmente los conceptos se utilizan
de manera conjunta y a veces hasta sinónima, pero la realidad es que no son lo mismo. Mientras que la higiene industrial se encarga o está encaminada de reducir o eliminar enfermedades de trabajo, la seguridad industrial está encargada de reducir o eliminar accidentes de trabajo. Aquí la idea es que se puedan trabajar las dos cosas, porque tanto queremos evitar accidentes como queremos evitar enfermedades. Entonces, en el caso de la higiene industrial, que va íntimamente ligada con la enfermedad profesional, ahí les puse una pequeña definición que da la Ley Federal del Trabajo en cuanto a enfermedad profesional. Estado patológico que sobreviene por una causa repetida durante un largo tiempo a consecuencia del trabajo que se desempeña o del medio en el que tiene que trabajar y que produce en el organismo una lesión o perturbación permanente o transitoria. En este caso estamos hablando de una situación que se va a ir dando al paso del tiempo y que posiblemente cuando se detecte que el empleado tiene esa enfermedad, pues ya la lleve en un nivel avanzado y ya se tengan que tomar medidas más drásticas. No es algo que se detecte de manera muy rápida. Un ejemplo muy sencillo, bueno, pues en una planta productiva el ruido es algo que afecta mucho a los empleados, entonces quien no utiliza esos tapones para los oídos, a lo mejor momentáneamente siente que tolera el ruido y pudiera ser que por ciertos años, algunos años no tuviera ningún problema, pero va a empezar a perder el sentido auditivo de manera paulatina y hasta que de plano se quede sordo, oiga la mitad o ya tenga problemas de audición. Cuando lo detecta es porque realmente el problema ya se vino severo y porque la enfermedad ya está avanzada. Al principio no se nota, como sucede con algunas otras enfermedades profesionales que pueden existir. En ese sentido, hablamos de una enfermedad profesional, es algo que se va dando al paso del tiempo. Y por el otro lado, la seguridad industrial, pues está enfocada en los accidentes de trabajo. ¿Cómo podemos definir el accidente? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, como toda lesión médico-quirúrgica o perturbación permanente, transitoria, inmediata o posterior, o la muerte en su caso, producida por la acción repentina de una causa exterior, sobrevenida durante el trabajo o como consecuencia del mismo, y además toda lesión determinada por un violento esfuerzo producido en las mismas circunstancias. Esto es, a diferencia de la higiene industrial, aquí estamos hablando de algo que se da de manera intempestiva. Se me cayó un ácido en la piel, por ejemplo, me caí de las escaleras, diferentes situaciones que se pudieran dar dentro del ámbito de trabajo y ahí estamos hablando de un accidente. Entonces, es muy importante considerar en nuestro proyecto tanto la higiene industrial como la seguridad industrial, puesto que esto puede ocasionarnos serios problemas y en un momento dado hasta demandas por parte de los empleados al no atender este tipo de circunstancias de manera correcta. En el caso de la higiene industrial, y que también se extiende a la seguridad, tenemos algunos factores que influyen en estos aspectos. Por un lado es la iluminación. En la medida en que haya más o menos distribución, intensidad y color, esto afecta para la higiene y seguridad industrial y lo vemos desde el momento en que estamos en lugares a lo mejor trabajando donde no están lo suficientemente ventilados, nos da sueño, estamos cansados, ya no producimos igual. Si falta la iluminación, igual, eso tiende a cansar el organismo y a que te dé sueño. Los colores influyen. Normalmente colores muy fuertes como rojo, morado, negro, son colores que incitan a cuestiones agresivas y a estar como muy impaciente ante muchas cosas y volverte intolerante ante ciertas cosas y hasta enojarte de una manera muy fácil. Y en cambio cuando estamos hablando de colores pasteles, llámese un amarillo muy clarito, un color melón, un color blanco, un color beige, son colores que generan tranquilidad. Y en los ámbitos de trabajo buscamos eso, colores que nos generen tranquilidad, no colores que nos exacerben y que nos pongan de malas y que entonces ya hagan que no podamos tener la productividad que la empresa está esperando de nosotros. Las condiciones atmosféricas influyen muchísimo, qué tan contaminado o no contaminado este lugar, qué tanta, si hay ventanas, por ejemplo, hay lugares en donde no existe una sola ventana y eso también genera cierta cuestión psicológica que impacta en los resultados del individuo y pues en este caso nos va a afectar en los resultados del proyecto. El ruido, que como cualquier ruido distrae, ocasiona otro tipo de malestares y finalmente no permite
que los resultados se den como están pensados, y otros factores como pueden ser la apariencia física del lugar, las condiciones físicas de la planta, la distribución de las oficinas. Hay oficinas, por llamarles oficinas, en donde en un pequeño espacio ponen a 4 o 5 personas o a veces hasta más, y entonces la gente se siente muy incómoda. Allí habría que ver cómo se puede hacer esta distribución de las oficinas o de la planta en su caso, de tal manera que pues sí aprovechemos los espacios, pero por el otro lado no tengamos a la gente tan encerrada que realmente no pueda trabajar por esa sensación de que pues no puede dar un paso sin que ya le pegó al de al lado o ya se le dio un codazo al otro, etcétera, ¿no? Esos serían algunos puntos que tenemos que considerar. ¿Qué factores del medio exterior ejercen alguna acción sobre el funcionamiento normal del organismo y que nos repercuten directamente en la higiene y seguridad industrial? Pues tenemos factores químicos. Si en nuestro proyecto de inversión estamos manejando, pensamos manejar algún proyecto químico, pues hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede provocar determinados daños tanto en la empresa como en las personas y por lo tanto eso va a terminar en alguna demanda o en algún problema económico más serio y pues personal también. Físicos, el ruido, como ya decíamos, que puede ocasionar sordera, algún otro elemento adicional. Biológicos, como bichos que pudieran por ahí colarse en nuestro proceso productivo y afectarnos. De la fuerza de trabajo, dependiendo de ciertos trabajos se pueden generar hernias, se pueden generar desviaciones de columna. Por ejemplo, si es un proyecto que implica que tengamos cargadores de pesos pues muy fuertes, hay que ver a quién ponemos para hacer ese tipo de cuestiones, porque aunque hay las medidas de seguridad para tratar de evitar algún accidente y algún problema serio en la columna, pues eso no quita que de todas maneras sean trabajos riesgosos y situaciones difíciles de manejar. Y psicológicos, que aquí principalmente entra el estrés organizacional. Fíjense hasta dónde hemos llegado, que ya la cuestión del estrés ya se convirtió en una enfermedad profesional y está catalogada oficialmente como estrés profesional. Entonces, estrés profesional o estrés organizacional. Así que, como ya forma parte de nuestra vida, pues ya es una enfermedad reconocida hasta por la Ley Federal del Trabajo. Tendremos que cuidar todos estos aspectos para tratar de afectarnos lo menos posible. Luego tenemos, ¿cómo se pueden medir los accidentes? Los accidentes los podemos medir bajo dos índices, el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Estos datos nos los pide el IMSS para cuestión de checar la prima de riesgos, entonces será muy importante para toda empresa. Lo ideal es que su grado de siniestralidad, es decir, su grado de accidentes, sea el menor posible, por no decir que llegue a cero. Entonces hay que ir haciendo todas unas estadísticas al paso del tiempo y de la vida laboral y productiva de la organización, que a su vez pues anualmente hay que reportarlo al IMSS, pero con la idea de ir viendo qué va pasando dentro de la planta productiva o dentro de las oficinas incluso en relación a accidentes de trabajo. En el caso del índice de frecuencia, aquí lo que hace es que en función del número de accidentes se hacen registros cada vez que ocurre un accidente. Entonces se va tomando nota para poder hacer después el cálculo de la prima de riesgo. Y el índice de gravedad está en función del número de días que la gente deja de trabajar por las incapacidades que le otorgan. A veces observamos, pues, por una gripa, por ejemplo, pues una incapacidad de un día, pero si alguien pierde un dedo o tiene algún accidente mayor, pues a lo mejor pueden ser 2, 3 meses o más de incapacidad, incluyendo la incapacidad permanente total, que es una de las incapacidades que se otorga cuando la persona ya definitivamente no puede trabajar. Entonces deberemos de cuidar todos estos aspectos que incluso desde la distribución de la planta nos pudieran perjudicar o ayudar para tratar de evitar estos problemas. El simple cableado de los equipos y demás puede ocasionar toda una serie de accidentes que le repercutan a la empresa y que por ende nos afecten en este caso a nuestro proyecto de inversión. Las principales causas de los accidentes son dos, directas e indirectas. Las indirectas, pues es cuando le llega de rebote a la persona el accidente. Y las directas están catalogadas en dos, lo que sería condiciones inseguras y prácticas inseguras. La condición insegura es imputable al patrón porque a lo mejor hay un barandal que no está en buenas condiciones, el piso está resbaloso o se ponen a limpiar cuando
no pone ningún aviso de que está mojado, etcétera. Diferentes circunstancias o situaciones que se pueden dar y que son imputables al patrón. A eso se le denomina condición insegura. Y práctica insegura es cuando a uno le dan el equipo de seguridad, que el casco, que los guantes, que los lentes, que las botas, todo lo necesario para que no tengas ningún problema y tú no las usas. Es como aquel motociclista que va y reparte pizzas y no se pone el casco y tiene un accidente, y entonces, ¿de quién fue el problema? Ahí habría que analizar. Precisamente por eso se tienen que tomar estas medidas precautorias. Y la gravedad de los accidentes puede ir desde una incapacidad sencilla, que sería temporal, hasta una permanente total y para terminar en la muerte. La idea es tratar de evitar todo esto y bueno, en la medida que hagamos muy bien la planeación de cómo se va a llevar a cabo nuestro proyecto, cómo va a estar distribuida la planta, cómo va a ser el manejo de todos los recursos, tanto tóxicos como no tóxicos en su caso, eso nos ayudará a evitarnos muchos problemas en esta parte. ¿Cómo se puede fomentar que no existan los accidentes? Pues a través de la capacitación, a través de la utilización del equipo de seguridad, que eso es básico, de los incentivos y de la sensibilización. La idea es que la gente tome conciencia, pues de que no es necesario exponerse a accidentes y que va a estar mucho mejor y va a tener una mejor calidad de vida. Si se cuida, cuida a los demás y por supuesto cuida a la empresa. Bueno, con eso concluimos esta parte importantísima de los elementos del estudio técnico. Lo siguiente que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente sesión es el estudio organizacional. Y ahorita, para cerrar esta sesión y a manera de introducción de lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión, me gustaría que viéramos este video que está enfocado en la parte del estudio organizacional. Vamos a ver el video. Bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Los saluda Carlos Manuel Morales.
¿Qué tal? Con este video que acabamos de ver ya se dan una muy buena idea, es una buena introducción de lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión, que es el estudio organizacional. Por ahora es todo, les recuerdo que tenemos una actividad pendiente, nos vemos en la próxima.